Hola, esperando que se encuentren bien, el día de hoy, en compañía con algunos compañeros, estaremos explicando acerca de los alquinos, donde trataremos temas importantes como las propiedades físicas químicas, hidrogenación, acidez e hidratación de los alquinos. Como sabemos, durante la trayectoria estudiantil hemos venido analizando los distintos tipos de enlace entre carbono y carbono. Entre ellos se encuentra el enlace simple, el cual tiene como función principal actuar como un tipo de cemento que mantiene o va a ayudar a mantener unido a casi todos los compuestos. Asimismo, se analizó el enlace doble, el cual es un tipo de enlace insaturado y por ende es altamente reactivo. De esta manera llegamos al triple enlace, el cual se caracteriza por ser altamente reactivo al igual que el doble enlace, pero mucho mayor. Es este triple enlace el que le da o lo diferencia de los alcanos y alquenos, ya que este tiene o posee dos enlaces pi y un enlace sigma. Como dato curioso tenemos que los alquinos son inusuales en la naturaleza, pero sin embargo existen plantas que generan este tipo de alquinos como mecanismo de defensa ante depredadores. El triple enlace o los alquinos tienen la fórmula general CnH2n-2, donde Cn representa al número de hidrógenos y N al número de carbonos. Cabe recalcar que los alquinos se derivan directamente de los alcanos al momento que liberan 4 átomos de hidrógeno. Su terminación va a ser ino, ya que su palabra termina en inos. A continuación, mi compañera detallará más a fondo la definición de alquinos. Definición. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace, dos enlaces pi y un sigma entre dos átomos de carbono. Se trata de compuestos de ácidos metaestables debido a la alta energía del triple enlace carbono-carbono. Su forma general es CnH2n-2. Propiedades físicas. Los acetilenos son compuestos de baja polaridad, por lo cual sus propiedades físicas son muy semejantes a las de los alquenos y alcanos. Los tres primeros términos son gases, los demás son líquidos o sólidos. Son solubles en agua, pero bastante solubles en disoluciones orgánicas usuales y de baja polaridad como éter o benceno. Son menos densos que el agua y sus puntos de ebullición muestran el aumento usual con el incremento del número de carbonos y el efecto habitual de ramificaciones de la cadena. Los puntos de ebullición son casi los mismos que para los alcanos o alquenos, con el mismo esqueleto carbonado. A medida que aumenta el peso molecular, aumenta la densidad, el punto de función y el punto de ebullición. También tenemos propiedades químicas. Las reacciones más frecuentes son las de adición de hidrógeno, halógeno, agua, etc. En estas reacciones se rompe el triple enlace y se forman enlaces de menor polaridad, dobles o sencillas, como se muestra en la imagen. También tenemos la hidrogenación de alquinos. Los alquinos pueden ser hidrogenados para dar los correspondientes alquenos, tratándolos como hidrógeno en presencia de un catalizador de paladio sobre sulfato de bario o sobre carbonato de calcio, parcialmente envenenado con óxido de plomo. Si se utiliza paladio sobre carbono activo, el producto obtenido suele ser alcano correspondiente. También tenemos halogenación, dependiendo de las condiciones y de la cantidad añadida de halógeno, como flúor, cloro o bromo. Se puede obtener derivados halogenados del alqueno o del alcano correspondiente. También tenemos la acidez del hidrógeno terminal. En algunas reacciones, frente a bases fuertes como anhidruro de sodio en amoníaco, actúan como ácidos débiles, pues el hidrógeno terminal presenta cierta acidez. Se forman acetiluros, base conjugada del alquino, que son buenos
nucleófilos que dan mecanismos de sustitución nucleófila con los reactivos adecuados. También tenemos la hidrogenación. El triple enlace también puede adicionar a los nudos de hidrógeno, agua, alcohol, etc., con formación de enlaces dobles o sencillos. Se conoce como acidez en la química orgánica como la tendencia que tiene un compuesto de perder un ion hidrógeno. Los compuestos que tienden a mostrar una acidez apreciable son los que tienen un hidrógeno unido a un elemento bastante electronegativo. Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, entre otros. El hidrógeno está sujeto a un enlace apolar y es relativamente positivo, lo que permite separarse en forma de catión. Por otro lado, un elemento electronegativo podrá acomodar mejor el par de electrones abandonados. Hay una serie de electronegatividades que están en el siguiente orden: flúor, oxígeno, nitrógeno, carbón. Por esto, el ácido fluorhídrico es un ácido bastante fuerte comparándolo con el H2O, que es débil. En la química orgánica, un hidrógeno unido a un carbón con triple enlace, como por ejemplo el acetileno o cualquier alquino, presenta una acidez apreciable. Por ejemplo, el sodio reacciona con acetileno para liberar gas hidrógeno y formar el compuesto acetiluro de sodio, como se muestra en la diapositiva. Otros puntos que podemos acotar es que los hidrógenos de los alquinos terminales son más ácidos que los de otros hidrocarburos y que a mayor carácter S, los pares de electrones en el anión se mantienen más cerca del núcleo. A menor separación de carga, más estable. Hidrogenación catalítica de los alquinos. La hidrogenación catalítica de un alquino hasta un alcano ocurre de manera similar en los alquenos. La única diferencia es que esto ocurre en presencia de catalizadores adecuados que pueden ser paladio, platino o níquel. Los catalizadores siempre van a ir sobre la flecha de reacción en la parte central. Hidrogenación de alquinos hasta un alcano. Esto consiste de dos pasos que nos dice que primero debemos agregar una mol de hidrógeno molecular al alquino para lograr el rompimiento de un enlace pi. Eso quiere decir que aquí tenemos, como está de manera diatómica, tenemos dos átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno va a este carbono y el otro átomo de hidrógeno va a este otro carbono, logrando el rompimiento de un enlace pi quedándonos un enlace doble. Y el segundo paso nos dice que debemos agregar otra mol de hidrógeno molecular para llegar así a un alcano. Se le agrega una mol de hidrógeno molecular, tenemos dos átomos de hidrógeno. Recordar que aquí está de manera diatómica, un átomo de hidrógeno va a este carbono y el otro átomo de hidrógeno va a este otro carbono, logrando el rompimiento de este enlace pi que quedaba, quedándonos solo enlaces simples, llegando así a la conversión de un alcano. Y acá tenemos un ejemplo en donde convertimos un alquino a un alcano de manera directa, agregándole ya los 2 moles de hidrógeno molecular, lo cual tenemos dos átomos de hidrógeno molecular. Un átomo de hidrógeno molecular viene a este carbono y el otro viene a este otro carbono, logrando el rompimiento total del triple enlace, de los dos enlaces pi, quedándonos enlaces simples. Y es así como de un butino pasamos a un butano agregándole 2 moles de hidrógeno molecular. A este proceso en donde de un alquino pasamos a un alcano se lo conoce como hidrogenación catalítica total. Hidrogenación de alquinos a alqueno cis. Cuando transformamos un alquino hasta un alcano, por lo general siempre transcurre a través de un intermedio que es el alqueno. Es posible parar la hidrogenación del alqueno siempre y cuando apliquemos un catalizador de paladio envenenado o también conocido como catalizador de Lindlar. Cuando decimos que el paladio está envenenado, quiere decir que está parcialmente desactivado. Este catalizador está compuesto por paladio precipitado sobre carbonato de calcio tratado con acetato de plomo y quinoleína. Este proceso ocurre
lo mismo explicado, solamente que en presencia de un catalizador. Esto es cuando de un alquino pasamos a un alqueno. Se le agrega una mol de hidrógeno molecular. Tenemos dos átomos de hidrógeno aquí. Un átomo de hidrógeno viene a este carbono, el otro viene a este otro carbono, generando el rompimiento y quedándonos un enlace simple. Un enlace doble, perdón. De este 1 etinil ciclohexano tenemos un etenil ciclohexano. Por lo general, cuando usamos el catalizador de Lindlar, siempre nos va a dar como resultado un alqueno cis. Y a esta hidrogenación se la conoce como hidrogenación parcial, porque quiere decir que está incompleta. Pues bien, una vez que hemos analizado qué es la acidez e hidrogenación de los alquinos, pasaremos a ver en qué consiste la hidratación de un alquino. Pues como su palabra propia lo dice, consiste en agregar agua a los alquinos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de romper uno de los dos enlaces pi que posee el triple enlace. Recordemos que en un principio habíamos dicho que los alquinos están constituidos por dos enlaces pi y un enlace sigma. La hidratación lo que va a hacer es romper uno de estos enlaces pi, dejando por consecuencia un enlace pi y un enlace sigma. Ahora, algo que tenemos que tener muy presente es que dentro de la hidratación de los alquinos no solo va a intervenir el agua, sino que también va a intervenir un catalizador y un cofactor. ¿Qué es un cofactor? No es más que un compuesto que va a entrar en la reacción, pero no va a intervenir en el resultado, ya sea del producto de la reacción. Como por ejemplo, dentro de la hidratación, aparte de que interviene el agua, van a haber dos cofactores, como son el ácido sulfúrico y el sulfato de mercurio. Una vez que hemos terminado de analizar los conceptos bases de la hidratación, pasaremos a ver su procedimiento. Aquí nosotros lo hemos dividido en dos etapas, en la hidratación de un alquino interno y la hidratación de un alquino terminal. La hidratación de un alquino interno tenemos que tener en cuenta dos pasos a seguir. El primero de ellos es identificar. Nosotros al momento de trabajar con un alquino interno tenemos que saber si se trata de un alquino simétrico o un alquino asimétrico. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros sabemos que nuestro alquino interno es simétrico, vamos a saber que como resultado tiene que darnos una acetona. Pero si nosotros sabemos que nuestro alquino interno es asimétrico, tenemos que tener como resultado dos cetonas. Entonces, es por esto que es muy importante analizar, identificar si nuestro alquino es simétrico o asimétrico. Ahora, aquí les he traído un ejemplo para explicarles mejor de lo que estoy explicando. En este caso tenemos al lado izquierdo un etilo y al lado derecho otro etilo. Por lo tanto, nosotros podríamos a simple vista decir que este sí es un alquino simétrico, ya que al momento de trazar un plano cartesiano, la parte izquierda va a ser igual a la parte derecha reflejada en el espejo, ¿verdad? Entonces, ya hemos identificado. Ese como primer paso. Una vez que ya identificamos, pasamos a nuestro segundo paso, que es adicionar agua y sus cofactores. Recuerden que en un inicio yo les había dicho que dentro de la hidratación de un alquino no solo va a intervenir el agua, sino que van a intervenir sus cofactores. ¿Cuáles serán estos cofactores? El sulfato de mercurio y el ácido sulfúrico. En este caso hemos utilizado el ácido sulfúrico, pero ustedes me dirán, ¿por qué no utilizaste el sulfato de mercurio? Lo puedo hacer, pero no es necesario. Si yo adiciono el sulfato de mercurio, mi resultado va a ser el mismo. Si no lo adiciono, como pueden observar, mi resultado sigue siendo el mismo, la obtención de una acetona. Ahora, una vez que hemos analizado nuestro primer ejemplo, pasamos a analizar nuestro segundo ejemplo, que es con un alquino asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque a simple vista nosotros podemos ver que en la parte izquierda tenemos un metilo y en la parte derecha un etilo. Entonces no va a ser lo mismo. Al momento de trazar el plano cartesiano, la parte izquierda reflejada no va a ser igual a la parte derecha en el espejo, ¿verdad? Entonces, ya hemos analizado y se trata de un alquino asimétrico. Una vez que hemos analizado, pasamos a nuestro segundo paso, que es adicionar el agua junto con sus cofactores. Aquí mismo hemos utilizado de igual manera el ácido sulfúrico
y no hemos utilizado el sulfato de mercurio, pero si lo desean, lo pueden hacer, que nuestro resultado va a seguir siendo el mismo, la obtención de 2 cetonas. Ahora, no es tan fácil como parece, ya que entre este proceso para llegar a nuestro producto final, tuvo que haber un mecanismo de reacción. ¿Y cómo se llama ese mecanismo de reacción? La tautomería. ¿Y en qué consiste la tautomería? Consiste en explicar cómo es que cómo se fracciona, podríamos decirlo así, el enlace pi de los dos enlaces pi que posee el triple enlace. Es lo que me explica la tautomería. Pero para llegar a ese paso nosotros hemos omitido porque sí es un poco complejo. Pero recuerden que básicamente aquí, entre este paso para llegar a nuestra acetona, va a haber una tautomería. Porque básicamente, si pueden apreciar, de un triple enlace inicial, al final vamos a tener un doble enlace. Entonces, ese es el proceso que estamos omitiendo, pero eso básicamente es lo que consiste la hidratación. Ahora, pasaremos a ver la hidrogenación de un alquino terminal. Como sabemos, los alquinos terminales son menos reactivos frente a los alquinos internos. ¿Por qué? Porque aquí, en cambio, estamos hablando de los alquinos terminales que a la adición del agua van a ser un poco menos reactivos y por ende va a ser necesario hacer uso de los dos cofactores, ya no solamente un uso de un cofactor como lo hacíamos en los alquinos internos. Y aquí se podía adicionar los dos, que no influía, pero acá sí va a influir. Si yo pongo un solo cofactor, me va a ver afectado el producto final. Por ende, tengo que colocar los dos cofactores, el ácido sulfúrico y el sulfato de mercurio. Ahora bien, una vez que ya hemos identificado que el alquino que estamos trabajando sea terminal, en este caso sí lo es porque el triple enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2, pasamos a nuestro segundo paso, que es adicionar el agua y sus cofactores. Como les había dicho, aquí sí es indispensable colocar los dos cofactores, el ácido sulfúrico y el sulfato de mercurio, que como resultado nos va a dar una acetona, como pueden observar aquí, en el ejemplo que les he traído. Ahora, ¿por qué es importante colocar los dos cofactores? Porque me va a ayudar a aumentar la rapidez de reacción de adición del agua y así poder hidratar más rápido mi alquino. Ahora, no solo nosotros tenemos que tener en cuenta que en los alquinos terminales van a haber cetonas, sino que también puede haber la posibilidad de que nos dé como resultado un aldehído por medio de la hidroboración oxidación. ¿En qué consiste? En básicamente nosotros cuando como cofactores tenemos o añadimos el diamilborano, el agua, el medio básico y un peróxido. Es ahí cuando nosotros vamos a tener como resultado un aldehído. Entonces, nosotros debemos fijarnos al momento de estar trabajando con un alquino terminal. Si al momento de adicionarle nuestros cofactores está el agua, el ácido sulfúrico, el sulfato de mercurio, entonces como resultado nosotros sabemos que tiene que darnos una acetona. Pero si estamos trabajando con los cofactores del diamilborano, el agua, un medio básico y un peróxido, el resultado me va a dar un aldehído. Entonces, eso sería todo por la explicación en cuanto a la hidratación de los alquinos. Recuerden identificar al principio. Siempre tienen que identificar con qué alquino, ya sea interno o terminal, están trabajando, si es simétrico o asimétrico. Gracias.